Muy bien, estamos en condiciones. Adelante. Adelante, por favor. Vamos. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por asistir a la presentación del Instituto de Investigación y Difusión del Derecho Animal, perteneciente a la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios. La Red Latinoamericana tiene el objetivo procurar la igualdad y no discriminación a través de actividades, congresos, debates que se encaminen a la difusión sobre la temática y otras actividades pertinentes. En el día de la fecha queremos presentar formalmente nuestro instituto mediante el dictado de esta jornada virtual denominada Jornada de Investigación, Difusión y Análisis Crítico del Derecho Animal. Quiero proceder a cederle las palabras de bienvenida al doctor Jorge Guillermo Olveda García, presidente de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Los saludo afectuosamente desde las instalaciones de la Washington College of Law de la Universidad de la American University, en donde estoy participando en el 28º Concurso Interamericano de Derechos Humanos. Este lugar es muy significativo para la Red Latinoamericana de Estudio y Investigación Humanos y Humanitario, porque hoy, hace precisamente 6 años, aquel 24 de mayo del año 2007, en uno de estos salones, Eduardo Yudgar, ahora presidente honorario, Andrés Briceño también, ahora presidente honorario, Erika Casagrande, actualmente nuestra vicepresidenta, y el de La Voz, nos reunimos para gestar la creación de la red. Felicito y reconozco a la de la red por estos primeros 6 años. Y a nombre del Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario, les doy la más cordial de las bienvenidas a la presentación del Instituto de Investigación y Difusión de Derecho Animal. Nuestro mayor reconocimiento a sus integrantes y en especial al doctor Gustavo Daniel Lobo, director del instituto, a Norma Alcira Duesa, secretaria de este instituto. Y quiero mencionar que la conformación de este instituto que hoy lanzamos coadyuva al cumplimiento de los objetivos de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios, previstos en el inciso A del artículo 2 de nuestros estatutos, que entre otras cosas señala la realización de investigaciones, difundir, divulgar, estudiar, enseñar, fomentar, promover y publicar todas las disciplinas que guarden relación con el derecho, como en este caso lo es el derecho de los animales. La existencia jurídica de este instituto también se encuentra prevista en el artículo 3, inciso D de nuestros estatutos, cuya creación se encuentra a instancias del capítulo de Argentina, sin que esto limite a otros miembros de distintos países a formar parte de ella, o a las personas que nos acompañan esta tarde también se pueden adherir al mismo. Los miembros de esta red y el público que nos acompaña esta tarde compartimos la idea y estamos convencidos que por la alta capacidad académica y el profesionalismo de las autoridades, de sus integrantes y de los ponentes del día de hoy, se convertirá este instituto en un referente dentro del derecho para los animales. Escucharemos a continuación a los 5 expositores de esta jornada de investigación, difusión y análisis. Vamos a escuchar a Gustavo Daniel Lobo, Norma Alcira Valduesa, Laura Cecilia Velasco, Alberto Lucatelli y Laura Casagrande. Les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada. Por su amable atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Olveda. Gracias. Ahora le cedo la palabra al doctor Eduardo Yudgar, presidente honorario de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios,
y vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero. Doctor Schutler, lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Cordial saludo de Santiago del Estero. Para mí es un gusto estar presente celebrando un nuevo instituto que se abre dentro de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación en Derechos Humanos y Humanitarios. En primer lugar, saludo a todos los presentes y a mi querido amigo y colega, el doctor Olvera García, con quien fundamos esta institución hace muchos años, así justamente en Washington, en una de esas aulas donde se encuentra actualmente en ese seminario, la American University, y que era justamente, cumplimos 6 años activos desde que lo pusimos en funcionamiento. Y esto tiene que ver también con los contenidos interdisciplinarios que tiene la red, como Model bien lo ha expresado, el abordaje académico, la vocación de sus integrantes, donde no los mueve ningún tipo de lucro, sino simplemente empoderamiento y, en cierto modo, poner a disposición nuestras formaciones académicas para que también estas puedan ser sociabilizadas, como es el tema de la alteridad, la tolerancia y la solidaridad propia de los derechos humanos. Pero aquí, hoy, este instituto tiene una cuota especial, porque los derechos humanos muchas veces tienen esta mirada muy marcada de antropocentrismo, y en donde aquí vamos a ver que con la red sí es de derechos humanos, pero los derechos humanos tienen proyecciones que van más allá de lo antropocéntrico, donde se reconoce la biodiversidad que comprende a seres o elementos que no tienen condición propiamente humana. Y hablamos de los seres humanos no sintientes, que es el caso específico de lo que es la materia, la temática y lo que si diríamos la temática aplicada, que va seguramente a desarrollar los que dirigen este instituto. Así que no quiero ser largo, hoy los protagonistas son los que están en la materia, los que saben de esas materias, y esto es importante porque la humanidad no puede proyectarse sola, la humanidad necesita también la protección de esos otros seres no humanos y de esos elementos como la naturaleza que no tienen contenidos humanos directos, pero que son presupuestos para que la humanidad pueda pensar también en las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Schutler. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Adriana Victoria, coordinadora general de institutos y centros de investigación de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios. Adelante, doctora. ¿Está? Quizá no se pudo conectar. Bueno, seguramente no pudo. Bueno, entonces quiero pedirle al señor Gustavo Daniel Lobo, director del Instituto de Investigación y Difusión del Derecho Animal, que dirija unas palabras a las autoridades y a los presentes antes de dar inicio a la jornada. Doctor. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar presentes, por acompañarnos en el nacimiento de este instituto perteneciente a la Red Latinoamericana de Derechos Humanos. Quiero extender mi agradecimiento al presidente Guillermo Olvera, al doctor Eduardo Schutler, a la doctora Erika Casagrande, a la doctora Victoria, que seguramente en cualquier momento se va a conectar. Extender mi agradecimiento a las personas que están hoy aquí conectadas y que seguramente están motivadas por circunstancias que a nosotros también nos han movido, nos han motivado para fundar, pensar, debatir, difundir, investigar sobre lo que es la materia del derecho animal. Agradecerle en especial a los disertantes que van a estar, a los expositores, a la doctora Velasco, que es una persona que tiene una gran trayectoria en el ámbito de derecho animal, a la cual estuve leyendo sus artículos, la estoy siguiendo, estoy aprendiendo,
Agradecer también al doctor Lucatelli, médico veterinario que estará exponiendo. También agradecer a Norma, que con ella coincidimos desde un primer momento en el pensamiento, en el objetivo que teníamos con realizar algo conjunto. Y coincidimos justamente en lo que era la materia del derecho animal, una preocupación social, una preocupación como seres humanos. Y bueno, hoy se plasma como un proyecto que ya está, ya lo estamos presentando y ahora tenemos que trabajar de ahora en adelante para más. Bien, también quiero agradecer a Álvaro Rodríguez Montesino, que es el encargado que nos está ayudando, colaborando con toda la parte técnica para que esto pueda llegar a muchas personas que están del otro lado de la transmisión. Bueno, solamente esto y bueno, totalmente agradecido por la posibilidad de fundar un instituto de esta envergadura perteneciente a la red y bueno, esperemos que esta no va a ser la primera jornada, sino vamos a tener muchas otras capacitaciones y muchos otros objetivos. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Ahora, formalmente presentado el instituto y habiendo escuchado a las autoridades, damos inicio a esta jornada, de la cual participarán como disertantes desde el área jurídica los abogados Laura Cecilia Velasco y Gustavo Lobo. Desde el área de salud, el médico veterinario Alberto Lucatelli. A continuación, tengo el agrado de presentar a nuestra primera expositora, la doctora Laura Cecilia Velasco, quien es abogada, egresada con honores de la Universidad de Buenos Aires, máster en criminología, pionera en derecho animal desde el año 2005, directora, fundadora y creadora de la revista jurídica de derecho animal de J Editores. Es directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pionero en su tipo desde el año 2009, tanto en Argentina como en América Latina. Directora del Instituto Iberoamericano de Derecho Animal, Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Vicepresidenta adjunta internacional por América Latina en International Legal Bar y Provisional Association, docente del Centro Internacional de Estudios Jurídicos, premiada como mujer destacada durante el año 2019 por el Colegio Público de Abogados en la Capital Federal, docente universitaria en Argentina y México, investigadora experta en Derecho Animal, Naturaleza y Green Criminology en posgrado y postdoctorado de la Universidad de Hamburg, Corea del Sur, conductora y entrevistadora del programa de TV internacional Hablemos de Derechos Animales, programa interactivo realizado desde México. Sus numerosos artículos científicos fueron referenciados por el dossier sobre derecho animal realizado por la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina y hoy son material obligatorio de lectura en profesionales y estudiantes de Derecho. Adelante, doctora Velasco. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos están mirando. Agradezco, se escucha bien, ¿no? ¿Verdad? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Agradezco, bueno, gracias. Agradezco esta invitación y los felicito por esta inauguración de este nuevo instituto, de este nuevo ámbito académico de investigación en derecho animal y este espacio, ¿no? Porque tan importante es para, todos los espacios son muy importantes para esta nueva disciplina, nueva para algunos y para mí no tanto, ¿eh? Luego de los agradecimientos y también agradezco a la gente que nos está viendo, especialmente al doctor Benjamín Benítez, que nos está viendo, el doctor Roberto Benjamín, nos está viendo desde Londres, así que, y allá debe ser madrugada, así que agradezco a todos los que nos están acompañando de los distintos países. Bueno, para empezar, vamos a definir o tratar de definir, ya que esa definición de mi autoría fue receptada por el dossier sobre derecho animal de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Qué es el derecho animal o qué entendemos por derecho animal?
El derecho animal, como sabemos, es una rama transversal. Transversal significa que da como un corte. ¿Por qué? Porque abarca varias ramas del derecho a su vez. Materia civil, penal, contravencional, administrativo, ambiental, entre otras, ¿no? Y se refiere al conjunto de derechos positivos y jurisprudenciales en el cual el objeto del derecho es la naturaleza legal, social, biológica y hasta psicológica de los animales no humanos. ¿Mm? Nosotros nos corremos de lado porque el objeto del derecho no son los seres humanos, sino los animales no humanos. ¿Mm? Por eso es tan difícil entender este nuevo paradigma, porque siempre estamos acostumbrados a compararnos con otras especies. Y acá la comparación no sirve, porque comparar es denigrar. Nosotros tenemos nuestras necesidades, nuestras características, las otras especies animales no humanos tienen sus propias características y sus propias necesidades que quizás tienen que ser, a lo mejor son similares o no, pero son de ellos. Por eso es tan difícil entender este paradigma, porque tenemos un punto de vista antropocéntrico o quizás hasta bienestarista que no coincide con este nuevo paradigma que es por y para los animales no humanos. El derecho animal se dedica, el objeto del derecho animal es la protección de los derechos y la dignidad de los seres sintientes, conscientes, y ahora vamos a ver por qué digo conscientes, sujetos no humanos de derecho. O sea, el animal no humano es sujeto de derecho. El más importante avance en el derecho de los animales no humanos, o ANH, como yo siempre los nombro, y a propósito lo hago para que empiece a crear conciencia en las distintas dictámenes o en los distintos, en las distintas causas que he tenido oportunidad de querellar, de ser querellante o de patrocinar. Se ha dado su cambio de estatus jurídico, en el cual paso de considerar los objetos o cosas a entenderlos como sujetos de derecho autónomos. Por eso decimos que el derecho animal es autónomo, transversal e interdisciplinario. Tiene esa característica de interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos de otras áreas de conocimiento, sobre todo en causas, ¿no? En causas de maltrato o crueldad al animal. Necesitamos de otras áreas, de otras herramientas para poder tener esa habilidad, para poder tener informes o para poder tener más herramientas de trabajo, ¿no? No solamente abogados, sino también pueden ser peritos veterinarios o quizás etólogos. ¿Por qué? Porque en algunos casos acá la víctima, que le llamo víctima al animal no humano, la ley 14346 está diciendo víctima en su artículo 1, si ustedes ven, aparte de todos los tipos penales que tiene en cuanto a maltrato y crueldad al animal, que lamentablemente las penas son muy bajas, de 15 días a 1 año de prisión, que es la nada mismo, termina con una probation, una suspensión de proceso de prueba, con un incumplimiento de reglas de conducta, lo cual no está bien, debería ayornarse, deberían ser las penas mucho más altas para que tengan realmente penas de prisión efectiva, por lo menos de 4 a 6 años, calculo yo, en mi opinión. Los nuevos proyectos de ley así lo establecen. Espero que alguno de ellos funcione y sea acatado, pero volviendo al tema que estaba explicando, las penas, no hace una discriminación en cuanto a la pena, pero sí en cuanto al quantum de sadismo en los actos de crueldad, que después vamos a ver qué es lo que es sadismo, a qué me refiero con el sadismo en el autor del hecho, ¿no? ¿Qué dice? Lo bueno que dice esta ley, el 14346, que es del año 1954, muy antigua, pero no obstante ello en su primer artículo dice, serán víctimas de actos de crueldad, y ahí vienen todos los tipos penales, que no vamos a hablar porque nos va a quitar tiempo. En otra oportunidad explicaremos con detalle a qué se refiere todos estos tipos penales. Lo que dice es la palabra víctima. La palabra víctima se relaciona con la víctima del maltrato de la crueldad, sobre la víctima sobre la que recae el hecho. No dice ni tutor, ni dueño, no me gusta esa palabra porque es muy cosificante, pero para que se entienda, dueño, tutor, ni familiar. Dice, la víctima será el animal no humano.
Eso es lo bueno que tiene esa ley. Esto es lo bueno, digamos, lo previsor y a pesar de su antigüedad, como esa mentalidad de ir hacia el futuro, ¿no? De llamarlo víctima al animal no humano en esa época. A pesar de que nuestro Código Civil y Comercial, con sus reformas, no han aprovechado establecer ese estatus jurídico de sujeto no humano de derecho, sino que sigue siendo un semoviente, cosas que se mueven de un lado al otro, cosa o objeto en definitiva. A pesar de ello, la ley penal sí nos está diciendo que es una víctima. De alguna manera lo está categorizando como sujeto no humano de derecho, cosa que no hace esta antigua ley penal, no hace la ley civil. Así que por ese lado podríamos decir que aquí la palabra víctima no se debería sacar de los nuevos proyectos, porque de alguna manera ampara al animal no humano sintiente, ser sintiente, sujeto no humano de derecho. Bueno, esto más o menos para que vean que es un derecho autónomo, se refiere solamente a los animales no humanos, etc. Ahora bien, ¿cómo es la historia? ¿Cuál es esta historia del derecho animal? Bueno, yo cuando comencé ni siquiera se llamaba derecho animal, era simplemente esos locos, abogados locos, defensores de animales. Pero bueno, esta rama del derecho viene de hace mucho tiempo, y históricamente podríamos decir que la relación o la conexión de los humanos con los animales se da desde la época de los egipcios, que cuando ponderaban a sus dioses con formas, digamos, morfológicamente como de gatos, Isis o Horus, que era mitad chacal, mitad humano. O sea, tenemos una connotación de afección hacia los animales desde épocas remotas, ¿no? Incluyendo los aborígenes en la época de los incas, en donde los chamanes veneraban a ciertos animales, el tema del animal interior, cuando uno está en las creencias esa de que cuando uno está en peligro huye o considera ese animal interior para escapar o para luchar. Es todo un tema. Pitágoras, por ejemplo, en la antigüedad, que fue un filósofo, matemático y defensor de los animales, ¿no? Era vegano casi, vegetariano vegano, y él lo que hacía era luchaba por los derechos de los animales y los compraba para liberarlos. O sea, esa connotación de que nuestra conexión con los animales viene de antigua data. Luego, más acá en el tiempo, en el año 1675, la primera, puedo determinar que fue la primera legislación contra maltrato animal y prohibición de maltrato animal, fue en Irlanda, con una ley que lo que hacía era prohibir atar los arados a las colas de los caballos para no herirlos y ni rasurar demasiado el ganado ovino. Fue la primera ley. Esta ley de 1635 de Irlanda, recuerdo que cuando fui premiada allá por la embajada en Dublín, ellos no sabían que existía este tipo de ley, ni ellos mismos la sabían. Viene una latinoamericana a decirles que había un proyecto, que había una ley que justamente fue la primera en el mundo, en 1635, conocida como defensa de los animales, ¿no? Y ellos ni idea tenían de ello. Bueno, luego vienen los movimientos de defensa de los animales, más o menos por la década del 70, 80. El primero fue Singer con su libro de liberación animal, en donde también en un sentido utilitarista lo que dice es que afirma el principio básico de igualdad, que no requiere un trato igual o idéntico, sino una consideración igual, ¿no? Luego vienen todo el aval de, digamos, la gran cantidad de declaraciones universales. Por ejemplo, en 1977-78, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que tiene un plexo bastante amplio normativo y completo, un preámbulo de 14 artículos, en donde, entre otras cosas, prohíbe el maltrato animal y que los animales tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros a su dignidad, al reconocimiento de su dignidad, etc. El Tratado de Lisboa del año 2009, que introdujo en los Estados miembros, principalmente en el artículo 13, la obligación de que todas las legislaciones
prioricen o traten de que los animales no sean más considerados objetos, que no sean más considerados cosas. La Declaración de Cambridge, y acá viene la parte de por qué digo que tienen sintiencia. La Declaración de Cambridge fue en el año 2012, en donde los mayores o los mejores neurocientíficos del mundo se reunieron allí y de otras áreas se reunieron allí en Cambridge para estudiar, hacer un estudio comparativo no invasivo entre la parte neuronal de los seres humanos y de los simios superiores. ¿A quién se llama simios superiores? A todos aquellos que compartimos el 99,9% del ADN. Por ejemplo, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, entre otros. Este estudio comparativo que determinó que los animales no humanos poseen conciencia y sintiencia. Y no solamente ellos, después se amplió a otros animales no humanos y hasta los pulpos. No lo digo yo porque se me ocurre a mí, sino que fue una declaración y constatación de científicos. Esta declaración es muy importante cuando nos piden en algunos casos, en algunas causas, o algunos jueces piden algo científico, una base científica. Acá tenemos esta base científica para refutar cualquier fundamento contrario a que los animales son cosas o objetos. No, no son cosas o objetos, son seres sintientes sujetos de mano derecha. Sintiencia, ¿qué es? La capacidad de sentir miedo, dolor, placer, displacer, estrés, distrés, igual que nosotros. ¿Por qué no esta declaración no tuvo la suficiente difusión, salvo en ámbitos que sean de derecho animal o de esta materia? Fuera de allí no tuvo difusión porque cambia nuestra concepción y nuestra ubicación de cómo somos ante el mundo. Porque ya no somos la especie dominante, la especie de allá que está allá arriba y que puede explotar y adueñarse de todo el planeta. No, somos una especie más que compartimos el planeta con otras especies que merecen nuestro reconocimiento a sus derechos y su dignidad, porque tienen derecho y dignidad. Lo que pasa es que nosotros no los reconocemos. ¿Por qué? Porque vemos a otras especies en sentido especista o antropocentrista, en donde nosotros somos los que explotamos y que creemos que las otras especies están al servicio nuestro. Y no es así, no es así. Compartimos un planeta, ese es el nuevo paradigma, ¿no? Y por eso es tan difícil de aceptarlo, porque compartimos el planeta en otras especies en igualdad de condiciones. Después tenemos la Declaración de Curitiba de Brasil de 2015, que también manifiesta que los animales no son cosas. Luego tenemos la Declaración de Toulon del 2019. Esta declaración vendría a ser más o menos como fue la Declaración de Cambridge para los científicos. Esta es la declaración de los juristas. ¿Qué dice? Más o menos, básicamente lo mismo que las demás, que todas las que debemos considerar a los animales como seres sintientes sujetos de mano derecha y que todas las legislaciones deben empezar a aceptar gradualmente este nuevo paradigma. Pero hay otra bastante discutible para algunos sectores, otra declaración que es la de Montreal, que fue a fin de año del año pasado, en diciembre del año pasado, noviembre o diciembre del año pasado. ¿Qué dice esta declaración de Montreal? Bueno, esta declaración directamente insta a la prohibición de la explotación y consumo de animales. Directamente. Obviamente esto no va a ser, yo soy vegana desde hace muchísimos años, pero no todos somos iguales y obviamente esta declaración lo que va a hacer es, para poder implementarse, va a ser gradualmente, porque no todos somos veganos y vegetarianos, ¿no? Así que supongo que esta declaración va a ser de cumplimiento gradual, pero insta a que todos cambiemos nuestra conciencia y empecemos a pensar en los animales no como cosas ni objetos, sino como sujetos no humanos de derecho, ¿no? Entonces, donde uno no tiene por qué explotarlos, aniquilarlos, consumirlos, etc. Estas son las declaraciones más importantes, a mi modo de ver, para estudiar y para empezar a analizar, ¿no? Ahora bien, como criminóloga, de otro punto de vista como criminóloga, les puedo decir que siempre me han dicho que todo esto de los animales, de por qué algunos sectores declaran que
los delitos contra los animales son delitos menores. No, no son delitos menores. El maltrato animal, considerado criminológicamente y por algunos investigadores del FBI, por perfiladores del FBI, el maltrato y la crueldad a los animales es la antesala de delitos violentos contra humanos. No lo digo yo, lo dicen los perfiladores del FBI, que establecen que digamos, en un nivel mayor, que hablamos de los asesinos seriales, todos empezaron maltratando, masacrando animales para luego replicarlo en sus potenciales víctimas. O sea que estamos diciendo que no es un delito menor y que una de las características, hay varias características, que falta de empatía, principalmente en los psicópatas. Los psicópatas son imputables, es decir, conocen lo que hacen y saben que está contra la ley. Los psicópatas, psicópata es una manera de ser, la psicopatía es una forma de ser. No se sabe muy bien, puede ser multifactorial, no se sabe muy bien por qué una persona psicópata puede ser en una muy buena familia y sin embargo ser psicópata. No se sabe muy bien por qué. Es multifactorial, significa que puede ser factores ambientales, factores químicos, factores neurológicos, etc. Lo que sí podríamos decir es, yo no digo que todos los asesinos, que todos los maltratadores animales son asesinos seriales, pero sí al revés, que todos los asesinos seriales comenzaron maltratando a animales. Por ejemplo, para decir 3 o 4 ejemplos, Dahmer, el asesino que era además caníbal de Estados Unidos, ¿qué es lo que hacía? Bueno, masacraba animales, inició su carrera delictiva masacrando animales en edades tempranas. Por lo general, el maltrato animal comienza en edades tempranas cuando son niños o adolescentes y luego sigue replicándose si uno no hace un corte en este circuito de violencia, ¿no? De incremento de la violencia. Bueno, este tristemente célebre carnicero de Estados Unidos empezó masacrando, empalando cabezas de perros, gatos, ranas, etc. Y muchas de esas prácticas crueles las replicó en humanos, en sus potenciales víctimas. Por ejemplo, disolver sus cuerpos en ácido. Eso lo empezó haciendo practicando en animales y luego lo replicó en humanos. O sea, no estamos hablando de delitos menores, estamos hablando de cuestiones que si no comienzan de un principio a dar un corte, esto sigue incrementándose y son potenciales asesinos seriales. Todo el maltrato animal lo que conlleva es a esto. También podemos poner de ejemplo en nuestro país el Petit Orejudo o Robledo Puig. Todos ellos empezaron masacrando animales o maltratando animales. También tenemos Polo Lugones, que es el tristemente célebre inventor de la picana eléctrica. ¿Cómo ustedes piensan de que empezó utilizando la picana o practicando con la picana? En caballos. Así que vemos que todo esto tiene una razón de ser, de que no es un delito menor y que puede incrementarse. Eso criminológicamente podríamos decir que sí, que mientras nosotros estamos viendo si son delitos o no son delitos, si pueden ser un delito menor o no, no, son delitos, tienen consecuencias bastante importantes. Calculemos que en Francia, por ejemplo, en la criminología internacional, están tomando justamente como característica principal de que una persona puede ser peligroso en un medio social, justamente el tema del maltrato animal, si ha maltratado o no a los animales. En Estados Unidos, por ejemplo, los veterinarios están obligados a denunciar si hay delitos, si hay maltrato animal, ¿no? Si ven constantemente un mismo perro que tiene fracturas, que tiene lesiones, a ver, porque presuntamente en esa casa o en esa familia hay violencia interfamiliar o intrafamiliar. Probablemente en esa casa haya delitos de maltrato familiar como presunción, ¿no? Aún así, por eso es importante
verificar esto, el tema del maltrato animal y el tema de por qué, qué clase de maltrato tiene, si es frecuente, qué es lo que pasa con ese animal, qué es lo que pasa con esa familia. No olvidemos también que hay muchos casos en donde, principalmente hay dos casos, uno de Entre Ríos y otro de La Pampa, en donde se ha establecido medidas cautelares que amparan también a los animales en casos de violencia de género o maltrato animal, medidas cautelares que amparan a esto, porque los nuevos fallos, aun cuando no tenemos, cuando la ley civil y comercial está diciendo que son objetos o cosas, sin embargo, hay fallos que sí nos dicen que son seres sintientes, sujetos humanos de derecho, y hablan de la nueva familia multiespecie. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la consideración de familia es una estructura o una construcción cultural. O sea, nada impediría de considerar familia a otras especies. Por eso se dice familia multiespecie y en muchos casos, en estos dos casos que yo les mencioné, hablaban justamente de perrijos, o sea, considerarlos como hijos. Esa conexión que hay con los animales no humanos, ¿no? Considerarlos como hijos, como perrijos. Y bueno, en este tema también las medidas cautelares han sido, en casos de violencia familiar, intrafamiliar o de género, también han sido considerados dentro o amparados dentro de estas medidas cautelares a los perros de la familia, a los perros de la víctima, ¿no? Como considerados también como víctimas, no solamente la pareja, la expareja, sino los hijos y también a los perrijos, digamos, ¿no? Así que es un tema bastante amplio, hay mucho para investigar. En nuestro país todavía falta un poco. Creo que en todos lados falta, en todos los países falta un poco. Quizás algunos países están más adelantados, como empezó el caso de Austria, Alemania, Barcelona, Cataluña, etcétera, que tienen ya en sus constituciones o en sus leyes civiles, dicen ya, establecen ya o mencionan ya que son seres sintientes o animales no humanos. Pero la idea está y espero que en un futuro nosotros también podamos directamente catalogarlos o categorizarlos como sujetos no humanos de derecho, que es lo que nos falta, ¿no? Bueno, los invito a todos a leer mi revista jurídica de Derecho Animal, todos los artículos que hay allí, y también esto que lo pueden bajar gratuitamente, también este libro, Transferencia del Proceso Penal, la Justicia Penal, es un libro del 2019, pero hay un autor, un doctrinario por delitos, y justamente a mí me toca esta parte, lo pueden bajar gratuitamente, también le dejaré el link al doctor Lobo. Esta parte es un doctrinario por delito. Ahora les explico algo. Un doctrinario por delito. El traspaso de competencia de nación a ciudad fue dando en el año 2000. En el 2008-2010 fue el traspaso de competencia de los delitos contra animales. Y esto lo realizan recién en el 2019. O sea, fíjense la importancia, la no importancia que le daban antes a los delitos contra animales. Y yo trabajé en fiscalía. Y en el 2019 sí, un doctrinario por delitos, en el 2019 sí se le dio la importancia que merece a los malos tratos y actos de crueldad de los animales. Aquí está un poco la referencia que les hice sobre la ley 14346, es de mi autoría obviamente. Esto también lo pueden bajar gratuitamente y después les doy el link para que bajen la parte de malos tratos a los animales. Bueno, para finalizar, creo que ya me excedí el tiempo, no sé si me excedí el tiempo. Para finalizar, les diría, parodiando a Gandhi, que dice que el desarrollo de una nación se demuestra con el trato que uno brinda a sus animales. Yo diría, ¿qué clase de sociedad queremos, no? ¿Qué clase de gente o de sociedad queremos? Una sociedad que sea respetuosa de los animales o una sociedad que explote a los animales, ¿no? Antes de terminar, me había olvidado que me pidió justo el doctor Lobo que hiciera alguna referencia sobre el particular. Bueno, les digo que
A mí me invitaron para la Universidad de Hankook a dar una charla. Primeramente, medio como que no estaba muy conforme debido a mi condición, a mi forma de vida vegana. Y yo sé que allá se considera ganado de los perros y gatos. Por una cuestión cultural, ellos consumen perros y gatos. Mi idea primero fue rechazar, pero luego dije, no, vamos a ver si podemos hacer un cambio. Di una charla allí, la hipótesis Gaia, que la hipótesis Gaia es una nueva perspectiva en donde se considera la Tierra como un ser vivo que lleva hacia el equilibrio y nosotros seríamos subsistemas. Mi forma de plantearlo fue, bueno, un sistema es un conjunto ordenado de elementos, nosotros somos subsistemas dentro del sistema Tierra. Subsistema es subsistema animal, vegetal, mineral, humano, etc. Cualquier desequilibrio entre todo el subsistema, la Tierra se encargaría de quitar a aquella gente que desequilibra. En ese caso somos nosotros, que desequilibramos todo. Bueno, más o menos les gustó este planteo que hice en cuanto a tomar conciencia y justamente en Corea del Sur plantearon un proyecto de prohibición del consumo de carne de gato y perro. Después de la charla que di y todo, como que ellos ya tenían una ley de bienestar animal, pero no, ellos consideran el perro y gato como ganado, y a partir de esa charla es como que les empezó a interesar, me invitaron a ser investigadora allí, etc. Bueno, la idea es esto, ir cambiando y rompiendo, como yo digo, muros mentales, ¿no? Que en un país en donde la costumbre, que es consumir carne de perro y gato, haya hecho un quiebre para que vean que está mal, que se consideran a través, e incluso hay una jurisprudencia del año 2018 en donde justamente multan a una persona que tiene frigoríficos o granjas, se llaman, granjas de perros y gatos, porque no hay por qué consumir, prohíben el consumo de ese fallo, lo que dice es que no tenemos por qué consumir perros y gatos, carne de perros y gatos. En sí no prohíbe el consumo, pero sí, digamos, el por qué el paladar prioriza más el paladar de consumir esa carne de perro y gato cuando no debería ser, se debería terminar esa explotación. Entonces, entre este fallo y la charla que he brindado, porque estaban todos los miembros hasta del Poder Ejecutivo, Judicial, etcétera, en esa charla, yo no sabía, me lo dijeron después, pero bueno, es como que abrió un poco más el panorama y ahora sí tienen un proyecto de ley de prohibición de consumo de carne de perro y gato, y de maltrato y crueldad animal. Así que me parece, esas son las cosas que uno puede ir cambiando de a poco, pero podemos ir cambiando algunas cuestiones arraigadas, en este caso como la costumbre de mucho tiempo. Bueno, sin más que agregar, agradezco a todos este espacio y este tiempo, que es muy importante para esta materia, y agradezco al doctor Lobo haberme invitado a esta jornada de inauguración y le auguro muchos éxitos en ella. También aprovecho de saludar al doctor Lutgar, que está ahí, por también haberme convocado. Así que muchísimas gracias, saludos a todos y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, doctora Velasco. Y bueno, luego de esta excelente ponencia de la doctora Velasco, presentamos al siguiente expositor. Se trata del señor doctor Gustavo Daniel Lobo, quien es abogado, escribano, procurador, doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, maestrado en Ciencias Sociales, especializado en docencia, diplomado en Ciencias Políticas, diplomado en Pedagogía Inclusiva, relator de Sala Penal Laboral del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero,
docente capacitador en los cursos de auxiliar jurídico, asistente notarial, redacción e interpretación de escritos jurídicos dictados en y con auspicio de Biblioteca Sarmiento y Universidad Popular Manuel Belgrano, y actual director del Instituto de Investigación y Difusión del Derecho Animal perteneciente a la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios. Lo escuchamos, doctor. Bueno, antes que nada, quería agradecer la presencia que está aquí el doctor Alegre Viaña, que es el presidente de la Red Argentina, agradecerle que está presente. Agradecer a la doctora Laura Velasco por la ponencia y por la predisposición desde un primer momento para colaborar con nosotros. Además, quiero agradecer a la doctora Victoria, no sé si se encuentra, porque ella quería dar algunas palabras, no sé si se encuentran para comunicarse. Bueno, yo más que nada quería, de paso, aprovecho este momento para agradecer a los miembros fundadores del instituto con los que comenzamos, con Norma Valdueza, con María Patricia del Valle Nieto, con Laura Carolina Ferrú, con Laura Marina Casagrande, con Valentín Cinquegrani Casagrande, con Chiara Cinquegrani Casagrande, que son con los que empezamos, pusimos el manifiesto, este Instituto de Derecho Animal, y que pensamos en seguir sumando miembros a la red y a nuestro instituto para poder llegar hacia nuestros objetivos, que son totalmente filantrópicos, altruistas, solidarios y, ¿por qué no?, llegar a otras instituciones, colaborar con otras instituciones y, ¿por qué no también, no solo desde la virtualidad, sino también llegarnos a los institutos, tanto públicos como privados, para poder hacer llegar este concepto de derecho animal, esta concientización a los alumnos, tanto secundarios, primarios. Nosotros estamos a plena predisposición. Bueno, yo lo que quiero comenzar, digamos, es tomando un punto de lo que explicó aquí la doctora Velasco. Ella habló de una característica particular que tiene el derecho animal. Esta característica es la transversalidad. Ella lo nombró al comienzo de su exposición. Yo lo que voy a hacer es detenerme en este punto y decir de que esta transversalidad lo que hace es romper esas fronteras, tocar otras ramas del derecho, ¿sí?, como por ejemplo la del derecho penal, que si bien no es tan solo una cuestión de maltrato o violencia, no se reduce solo a eso el derecho animal, sino es mucho más, pero se relaciona con el derecho penal. Se relaciona con el derecho de familia, ya que hay situaciones en las que son conflictos legales, que se terminan por una dispensa judicial, en las cuales se termina resolviendo sobre el cuidado, la responsabilidad de aquellos miembros no humanos de una familia, que recién la doctora nombraba precisamente la familia multiespecie, ¿sí? También el derecho de consumo es tocado por el derecho animal. Recordemos de que tenemos lo que son los tráficos, los envíos, los barcos, los aviones, y el animal deja de ser visto como una maleta, un paquete, una encomienda, y pasa a ser un miembro de consumo, ¿sí? Pasa a ser un ente de consumición de bienes y servicios. También se relaciona con el derecho ambiental, y bueno, seguramente es con la rama del derecho con la que más relación tiene. Si bien el derecho ambiental está encaminado para la precaución y el cuidado del hombre y de la cuestión presente y para las generaciones futuras, también hay que tomar en cuenta que no solo a eso se remite lo ambiental, sino también a los demás seres que comparten este lugar en el cual convivimos. Hay que tomar en cuenta, yo
destaco un aporte que realiza Zaffaroni en su libro La Pachamama y el ser humano, en donde él dice de que el paradigma social y cultural está cambiando. Actualmente esto se ha puesto de manifiesto y lo podemos ver a través de las constituciones nuevas que tenemos en el año 2008 de Ecuador y en el 2009 de Bolivia, en donde se consagran lo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza. Es más, en la de Bolivia nombra lo que son los derechos de la Pachamama, dándole así una característica particular de lo que son esa raíz ancestral de nosotros. También tiene su punto de relación, su punto con el cual se toca con el derecho de daños, puesto que la muerte de un integrante de una familia por su condición de vínculo familiar estrecho va a desencadenar también en un resarcimiento por daño moral. El derecho de registro. Como sabemos, Argentina tiene una historia de ganadera, agrícola, y tiene una ley de registro para los animales que son más bien para la ganadería, vacuna, bovina, porcina. Y básicamente, esta está constituido por la señal, la caravana, los tatuajes, que son la forma en que tienen de identificar a ese ser como propiedad de un sujeto. También se relaciona con el derecho laboral, en cierta manera. Nosotros seguramente, ustedes algún momento habrán visto animales que prestan actividad, servicio en lugares como, por ejemplo, de seguridad policial, seguridad militar, ¿sí? Desarrollan sus labores. Pasado un tiempo, son puestos a retiro. En ese entonces les corresponde una pensión por los servicios prestados, y con ello cubriría los gastos que van a surgir en cuanto a salud, en cuanto a medicamentos, en cuanto a habitación, en cuanto a alimentación. También se relaciona con el derecho internacional. Aquí, por ejemplo, yo tomo una opinión consultiva del año 2017, esgrimida, que la realiza Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual la Corte se expresa diciendo de que el ambiente no solo está constituido por el ser humano, sino por también otros individuos. El derecho constitucional. Bueno, el derecho constitucional también está transversalizado con el derecho animal, puesto de que el artículo 43 de la Carta Magna sostiene lo que son las acciones de amparo, de habeas corpus. A través de las mismas se llegó a defender lo que es los derechos, la situación psicofísica en la que estaban sometidos algunos animales. De allí tenemos el surgimiento de lo que es el famoso fallo de la orangutana Sandra en el año 2015. También con el derecho comparado, si queremos hacer una suerte de analogía entre lo que tenemos en Argentina con otro país. Por ejemplo, el código nuevo de Colombia, en sus artículos 339A, 339A, 339A y 339B, se refiere a lo que son los delitos contra la situación psicofísica, emocional contra los animales. Entonces ahí da un paso adelante cuando dice la cuestión emocional, que también sufren en la cuestión emocional. Pero en el 339B habla sobre las excusaciones de la pena. Y ahí nos refiere a un artículo de una ley en la cual dice que serán exentos de pena cuando estas situaciones que pueden ser catalogadas como maltratos en los animales tengan que ver con corrida de toros, riña de gallos, o sea, situaciones en las que estamos viendo que hay maltrato. Pero la Corte Constitucional de Colombia se expide y dice que declara bajo una sentencia C-666 del año 2010 la exequibilidad de esto. Para aquellos que no comprenden el término, no están familiarizados con el término, hace referencia a lo que tiene que ver la constitucionalidad. Es decir,
¿por qué es constitucional o por qué está permitido el maltrato o el acto de crueldad en una situación y en otra es exento? En una es penado y en otra es exento. Y lo que se refiere a esta sentencia es decir que va a ser exento porque hay una cuestión de defensa de la cultura, propicia el espacio cultural, propicia lo que es el esparcimiento, el espectáculo. Bueno, creo que ahí algunos podremos tener opiniones diferentes a lo que dice esta situación. Con respecto a los derechos humanos, bueno, con respecto a los derechos humanos, no, el derecho animal no es algo contrario a los derechos humanos, pero nosotros podemos trazar una suerte de analogía, de comparación entre ellos. La ONU, por ejemplo, el año pasado, a mediados del año 2022, declara el ambiente sano como un derecho humano. Y cuando decimos el derecho a un ambiente sano, tenemos que saber a qué nos referimos con ambiente, qué está constituido el ambiente, qué lo constituye. Y bueno, el ambiente está constituido también por el hombre en sí mismo, por otros seres vivos, por los elementos naturales y no naturales. O sea, todo ello conforma lo que es el concepto de ambiente. Haciendo una suerte de paralelismo entre lo que sufren actualmente los animales o su situación de vulnerabilidad con los derechos humanos, o sea, el derecho animal comparándolo con los derechos humanos, podemos decir de que algunos autores plasman de que todo lo que ha sufrido la humanidad, las cuestiones del sexismo, las cuestiones de discriminación hacia la mujer, las cuestiones de esclavitud, la segregación, o la discriminación por cuestiones de ideología, por cuestiones de sexo, por cuestiones de religión, de alguna forma también es ese maltrato que están sufriendo y viviendo ahora los animales. Yo quiero leerlo textualmente a lo que dice un primatólogo, Jordi Sabater, que él trabajó mucho con los grandes simios, y él dice específicamente que llegará un día en el que las generaciones futuras se avergonzarán de cómo hemos tratado a los grandes simios, al igual que ahora nos avergonzamos de lo que hicimos con la esclavitud. O sea, traza un paralelismo entre esa situación de esclavitud y de maltrato humano con el maltrato animal. Peter Singer, que recién lo nombró ahí la doctora, precisamente para los que nos gusta leer todo lo que es sobre derecho animal, Singer es una bibliografía obligatoria tenerlo el libro de Singer, sobre todo el de liberación animal, con el que empieza casi básicamente todo y se produce, él lo da a conocer a su libro mucho antes de la Declaración Universal de los Derechos del Animal. ¿Sí? Mucho antes. También es criticado en algunas propuestas, en algunos pensamientos que tiene. ¿Qué dice Singer con respecto a esto? Él en algunas partes, sabemos nosotros que a veces con la traducción se pierden ciertos sentidos de la obra, pero básicamente trata de relacionar el sufrimiento y la crueldad que tienen los animales con aquellos acontecimientos de orden nazi, el genocidio, los campos de concentración. Él los compara con las granjas industriales, donde se someten a crueldad, a lo que es amputaciones y sufrimiento por los animales. Por su lado, Tom Regan, que también lo nombró ahí la doctora, es otro autor de una bibliografía obligatoria para los que nos gusta el derecho animal. Tom Regan lo que hace trata de adecuar un pensamiento kantiano que hace referencia al hábito de la indiferencia. Él dice de que aquellas personas que sean indiferentes al maltrato animal seguramente serán indiferentes al maltrato que conlleve a las personas, a los seres humanos, y que por el contrario, aquellos que son sensibles con el trato hacia los animales van a ser personas sensibles también hacia los pares que somos los seres humanos. Ahora quiero pasar a otro punto, más bien un enfoque analítico, crítico del derecho. El derecho animal no es algo nuevo, es algo que viene plasmando de hace mucho tiempo, pero lo que ha tomado mayor
punto de debate ha sido la cuestión de considerar a los animales como personas, es decir, el pase de objeto de derecho a sujeto de derecho. Esta cuestión no es algo alejado de lo que tenemos nosotros en Argentina, puesto que el artículo 227 del Código Civil y Comercial hace referencia a lo que son las cosas muebles, involucrando a ellas como aquellas que se desplazan por sí mismas o por una fuerza externa. Muchos engloban y encierran en este artículo los animales. Hay algunos críticos que dicen que son un poco más optimistas y dicen, no, ahí no están los animales, ahí se refieren a otras cosas, como ser otras cosas que también se desplazan por sus propios medios, como ser el agua, la energía, el viento, etc. No caigamos en ese simplismo de decir que los animales están dentro de este artículo. Bueno, esa es otra opinión que también vale la pena analizarla fehacientemente y que sirve como argumento. En lo que respecta al ámbito penal, como dijo la doctora, la famosa ley 14346, que es la que nos habla sobre el maltrato, pena, sanciona el maltrato hacia los animales. Esta ley habla de que el maltrato que sufren los animales son sometidos a una condición de víctimas, y ahí se subraya la palabra víctimas. ¿Está? Entonces, el debate se plantea, ¿son cosas o son víctimas? Las cosas en algún momento, pues, las cosas pueden llegar a ser víctimas o las víctimas pueden llegar a ser cosas. Esa era una de las preguntas que surge a partir del análisis propiamente dicho de estos artículos. Seguramente mucha gente que por ahí no es del ámbito del derecho les resulta quizás un poco hasta ridículo pensar de que un animal puede ser considerado persona. Tenemos que saber que esa es una opinión de un sentido común. El sentido jurídico nos dice que persona va a ser una construcción abstracta de algo al cual le vamos a dar derechos y obligaciones. Es más, en nuestro Código Civil tenemos, en Argentina tenemos dos categorías de personas. Tenemos la persona humano-física, como se le llamaba antes, y tenemos la persona jurídica o ideal, como también se le nombraba. Y aquí viene, ¿por qué no podemos plantear una tercera categoría de persona para los animales? La cual sería personas no humanas, persona física no humana. El propio Kelsen hace referencia a lo que es persona. Él dice que persona no es más que una unidad y una pluralidad de deberes, responsabilidades y derechos. Entonces, así tenemos que cuestionarlo y preguntarnos qué es lo que tiene que tener algo para ser considerado persona, desde el punto de vista filosófico y jurídico, para que tenga realmente bases críticas. Los tres pilares fundamentales donde se basa el argumento para ser considerado persona es que los animales poseen dignidad, sintiencia y conciencia. Jeremy Waldron se refiere, Jeremy Waldron es un filósofo neozelandés, nacionalizado norteamericano, y él se refiere a que la dignidad es aquel indicador que va a dar el rango más alto a nivel jurídico, social y político. En cuanto a la dignidad animal, es aquello que nos va a dar a nosotros el conocimiento y la certeza de que existe un valor intrínseco en los animales no humanos. La sintiencia, por otro lado, es aquella capacidad, esa aptitud de sentir dolor, sufrimiento, placer, ¿sí? Y aquí viene una suerte de discusión, y abro un paréntesis ahí, porque también hay que tomar no solo el conocimiento que uno investiga, sino también lo que se opina del otro lado. Como dice el doctor Sutter, tenemos que plasmar un conocimiento de investigación totalmente objetivo sin sesgo de conocimiento. Entonces, ¿qué dice de allá del otro lado? La cuestión, algunos antropólogos dicen, no, los sentimientos son propios de los seres humanos, los animales no tienen sentimientos. Un estudio científico expresa de que los sentimientos pueden dividirse, catalogarse en dos partes, sentimientos primarios y sentimientos secundarios. Los sentimientos primarios, aquellos como el placer, el dolor y el sufrimiento, y los
sentimientos secundarios serían aquellos más complejos, como la ira, la cuestión de la venganza, que son más propios del ser humano. Entonces, ¿tiene cierto grado de sentimiento en base a esto? Sí. Ahora, en cuanto a la conciencia. En cuanto a la conciencia, hay una página muy importante, página web que se llama Ética Animal, que habla específicamente de todos los temas de discusión que estamos teniendo relacionados al caso, y dice que ser consciente implica o es sinónimo de tener experiencia, y los animales tienen experiencia, no la tienen al grado de los seres humanos, obviamente, pero sí están al tanto de los objetos que los rodean, de las cuestiones que están a su lado, y se desarrollan o se van a desenvolver de acuerdo a eso. O sea, hay un cierto grado de conciencia, no elevado como en el ser humano, pero sí lo tiene. O sea, no podemos negar eso. A esto también hay que sumarle lo que tiene que ver la declaración, manifestación de Cambridge, que fue en el año 2012, que fue una reunión de muchos neurocientíficos importantes, a la cual llegaron a la conclusión de que realmente los animales tienen conciencia y son capaces de sentir. Estos son los fundamentos básicos para que puedan integrar una categoría específica como persona. Entrando en una cuestión analítica crítica ya del derecho, quizás lo mejor para ir comprendiendo o analizando el derecho es tener una mente, un concepto de derecho mucho más dinámico y abierto. Quizás ese concepto con el que nos manejamos por ahí es un sistema de normas coercible que tiene como fin u objetivo regir la convivencia de las personas entre sí, que es un concepto de Abelardo Torres, pero que tiene mucha esencia, mucho espíritu kelseniano, es decir, es muy positivista. Quizás por ahí es muy reducido a la hora de tener que interpretar lo que hoy estamos hablando. Por eso, considero que desde un análisis crítico del derecho podríamos analizar el derecho animal desde la concepción de Carlos Cosio, que nos dice que el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva. Entonces, ¿cuál sería el objeto del derecho? El objeto del derecho no son los animales. El objeto de derecho es la relación que nosotros, los seres humanos, tenemos para con los animales y cómo nos relacionamos con ellos. También sería bueno sumarle a esta cuestión, a esta opinión de Cosio, que bien, él no niega, no se opone a la cuestión positivista, sino que la complementa. Hay una parte en su concepto de derecho en donde él habla de la axiología, o sea, la cuestión valorativa del mismo. Podemos completar este análisis con otros autores, como por ejemplo Carlos Nino, que nos trae un tridimensionalismo entre derecho, moral y política, que nos da la idea de pensar el derecho y de repensarlo al derecho, ¿sí? Que no es algo estático, sino es algo que está en movimiento y tenemos que adecuarlo a los cambios que hoy sufre la sociedad. Por último, ¿sí? También no quiero dejar de nombrar una cuestión particular en cuanto que siempre se apoya, digamos, y siempre se consulta es cuál es la opinión que tiene la Iglesia respecto a esto. Hace poco el Papa Francisco dio una encíclica respecto a la ecología y una revista, un periódico de Buenos Aires le hizo una entrevista específicamente al obispo Lugones, que es de Loma Zamora, y él explicó más o menos la encíclica papal. Y él decía de que no hay que llegar a los extremos a la hora de hablar del derecho animal o de los animales. ¿Cuáles son los extremos? Él dice que los extremos son el antropocentrismo y el biocentrismo. El antropocentrismo como aquel en el que pone en el centro de todo al ser humano y que él puede hacer uso de todo a su disposición. ¿Qué nos lleva a eso? A deforestación, a contaminación, a maltrato animal. Y el biocentrismo también es un extremo. Significaría poner toda vida tiene el mismo valor. O sea, que el ser humano tendría el mismo valor que un microorganismo. Entonces, lo que dice quizás una visión sería más ecologista, en donde tanto el ser humano, los seres vivos y todos los demás forman un solo conjunto, en donde luego nosotros podemos establecer específicamente cuestiones jurídicas respecto a cada uno de ellos. Pasando a lo que es
las cuestiones para considerar a los sujetos de derecho. Esto es la última parte ya. Hay quienes consideran, hay fallos, de que buscan pensar que considerar a sujetos de derecho como personas o los animales solamente a los primates, por cuestiones características específicas de ellos. En España, por ejemplo, tenemos que se caracterizan como sujetos de derecho a los animales de compañía, perros, gatos, etc. Una crítica dice de que pensar de esta forma sería como segregar, sería como volver varios años atrás en donde los seres humanos, no todos eran seres humanos, en donde estaban de lado personas por su color de raza, religión o sexo. Entonces, termino con lo que expresó Tom Regan. Él dice de que deberían considerarse a todos los animales como personas y sujetos de derecho, todos en general, pero, y esto lo leo literal, dice: cada uno de ellos debe gozar de un régimen interno específico, sin perder su calidad de persona no humana y sujeto de derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, vamos a dar lugar a la segunda parte de la jornada, la cual estará dirigida al área de salud animal, a cargo de Alberto Alejandro Lucatelli, quien es médico veterinario, recibido en la Facultad de Esperanza, Santa Fe. Se desarrolló como médico veterinario desde el año 1986. Fue ayudante de veterinaria en Asturias, España, y en Pavolo, Modena, Italia. Además, se destacó por desarrollar labores como médico veterinario en la Dirección de Fauna de la provincia de Santiago del Estero en 1990, en la Dirección de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santiago del Estero en 1998, participó del programa de cambio rural durante 3 años en el INTA. También cumplió funciones en la Policía de la provincia de Santiago del Estero, sección Canes, desde el año 2000. Actualmente desarrolla labores como veterinario en el sector privado, en el área de la atención de pequeños animales en la clínica veterinaria Batuque, de la cual es propietario. Adelante, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Norma, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a participar como orador veterinario de este flamante instituto. Me encantó, me parece fascinante la idea de la creación de este instituto, donde se pueda estudiar y difundir sobre todo el tema de los derechos animales, del bienestar animal. Me parece siempre que las actividades multidisciplinarias potencian las actividades, potencian las ideas, y es un tema, como decía la doctora Velasco, que lleva para mí 10, 11 años desde la aparición de la sintiencia. A mí me parecía un tema que tenía que ver antes como veterinario con la producción animal, y a partir de los estudios que se han hecho y poder definir cómo es el cerebro, donde tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro límbico, un neocórtex, es decir, que los animales comparten este cerebro con los seres humanos. Podemos definir que los animales son seres sintientes, que tienen emociones. Mi experiencia como veterinario dice que los animales tienen emociones, tienen dolor, tienen estrés, tienen un montón de características parecidas a los seres humanos, y eso es muy importante para dar pie a todo este estudio y darle la importancia que tienen en nuestro medio. Yo voy a hablar del tema que me corresponde, que es el tema de la veterinaria, de lo que es la salud animal. Voy a dar un pantallazo un poco de lo que es la salud animal y más que nada de la salud animal urbana, digamos, ¿no? Pero antes de eso quería contarles cuál es un poco la función de los médicos veterinarios en nuestro medio, cuál es el rol. Los médicos veterinarios somos profesionales de la salud y desempeñamos varios roles en la sociedad. Uno de ellos es la clínica veterinaria, que es la atención de perros y gatos, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico. Otro rol muy importante es la salud pública, la bromatología,
ha tenido mucha vigencia ahora durante la época de la pandemia con el tema del COVID y ha conformado ya hace un tiempo lo que se llama Única Salud, que sería la conjunción entre la salud animal, la salud humana y el medio ambiente que en todo momento se ha estado nombrando en esta reunión. Lo que hace a la producción animal, que es la atención de los animales que van con destino al consumo, donde aparece como una cosa bastante nueva lo que es el bienestar animal, la necesidad de modificar eso, las características con las cuales se produce. Fauna silvestre y medio ambiente son un tema aparte. ¿Por qué? Porque los animales se dividen un poco, una forma de clasificarlos sería entre domésticos y salvajes. Los animales domésticos son aquellos que viven y se reproducen en la morada del hombre, viven de nosotros. En cambio, los animales salvajes, por más que indirectamente tengamos que ver en el proceso, son aquellos que viven lejos de la morada del hombre y se reproducen fuera de la morada del hombre. El área científica, que siempre está presente en todas las profesiones, que hace al desarrollo de técnicas, de nuevas técnicas, el desarrollo del estudio de la ciencia, que permite mejorar las condiciones, en este caso, de los animales. Así que muchas gracias por la invitación. Doy una introducción con esto, por el tema de lo que es el médico veterinario en nuestro medio. Para abreviar un poco, voy a decir veterinario. En realidad somos médicos veterinarios, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el rol del veterinario en la salud de nuestras mascotas? Ya hace tiempo yo trabajo, nosotros tenemos una clínica veterinaria donde somos varios veterinarios y ya hace un tiempo que venimos protocolizando lo que es la atención de las mascotas con lo que son con su propietario, con su responsable, ¿no? Y hemos introducido dentro del concepto de la atención lo que es la tenencia responsable. Nosotros vemos que el tema de la tenencia responsable y el bienestar animal ha estado muy dirigido en la sociedad a través de las redes sociales, a través de las redes, de lo que es la información, a lo que es la parte afectiva de los animales, lo que es la parte de la tenencia, digamos, de lo que es la parte afectiva de los animales. Pero hay poca información, poca difusión de lo que son las responsabilidades cuando uno adquiere una mascota. Entonces nosotros en la clínica, cuando arrancamos con el tema de la atención veterinaria, cuando atendemos un paciente, tenemos como ya un protocolo de explicarle a los dueños, a los propietarios, cuáles son las responsabilidades que tiene con respecto a esa mascota. Es decir, una de las responsabilidades más importantes es la atención veterinaria, que sería el control de la salud. ¿Por qué? Porque normalmente va dirigido hacia los cachorros, que son más tiernos, tanto perros y gatos, van a la veterinaria con cierta frecuencia con sus cachorros, pero después ya cuando se hacen más grandes, más adultos, más gerontes, desaparece esa atención. Entonces lo que pedimos es que haya una cierta frecuencia, que los animales vayan cada año y medio, y si son más viejitos, con más frecuencia todavía, porque ahí podemos descubrir algunas enfermedades que tienen que ver con la adultez, como pueden ser enfermedades que son cáncer, como enfermedades cardiológicas, oftalmológicas. Lo que vemos es que cuando nosotros le explicamos a los dueños, esto es muy importante, y voy juntando un poco toda la información que se va dictando en esta charla, cuando la gente es informada, que es lo que decía la doctora Velasco cuando estuvo en su charla en el exterior, cuando la gente es informada, es impresionante cómo recupera parte de esa información y empieza a actuar en sí. Entonces, eso es el primer punto, que es el control de la salud, con la frecuencia que la debemos hacer. Nosotros hacemos en la clínica, acuérdense que los veterinarios en general somos médicos veterinarios generalistas. Ya desde los años 90 aparecen lo que son las especialidades, van mejorando y hoy tenemos, por supuesto, muchas especialidades que se asimilan a lo que es la medicina humana.
Entonces, lo que hacemos es diagnóstico, tratamientos, le explicamos a la gente, le debemos explicar a la gente cómo son los tratamientos, debemos ser muy claros en los tratamientos, y también debemos hablar ahí, con respecto al tema de la tenencia responsable, cuáles son lo que es la prevención de enfermedades. Porque en este caso, el propietario, aquella persona que adquiere una mascota, que se transforma en responsable tenedor de este animal, debe conocer y debe asumir todo el proyecto que debe tener con esa mascota hasta la finalización de su vida. La prevención de enfermedades es muy, muy importante. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar con un veterinario de otro país, un país donde hay más control con respecto a las mascotas, y no conocía enfermedades que tenemos aquí en nuestro medio, como por ejemplo el moquillo. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en esa zona, la cantidad de perros vacunados es muy alta, prácticamente el 100% de los perros son vacunados, entonces estas enfermedades no aparecen, y vamos a hablar de ese tema más adelante. Los controles sanitarios y explicarle a los propietarios dentro de este proceso de que hay muchas actividades nuevas, la cirugía, la acupuntura, especialidades, la oftalmología, lo que es la cardiología, la oncología, ¿no? Que permite a ese propietario conocer cuál es el abanico y la amplitud que tiene para realizar con su mascota, digamos. Esto es un poco lo que nos lleva a lo que es el rol del veterinario dentro de la atención primaria de la mascota. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que los perros, los gatos, cualquier sea la edad que se incorporan a la familia, a la casa, es responsabilidad de la persona que lo adquiere y debe conocer, algunos países ya están aceptando la incorporación de estas mascotas con el previo conocimiento de todas estas características hacia su nuevo propietario. Es muy importante difundir esto para que el propietario cumpla con la tenencia responsable de su mascota. Dentro de esto, quería poner de manifiesto que es muy bueno poder identificar a las mascotas. Los sistemas de identificación son muy necesarios. Nosotros hay muchos métodos de identificación, pero creo que el más válido, el más productivo, es el uso de los microchips, que son sistemas electrónicos que nosotros podemos inyectar, no produce ningún maltrato hacia los animales, es un pequeño tamaño, del tamaño de un grano de arroz, va en el tejido subcutáneo, son componentes que duran entre 10 y 20 años, nos permite a través de un sistema alfanumérico de 15 dígitos y un aparatito que es un lector, poder identificar, poder trasladar un software y poder ver todas las características que tiene este animalito. Pueden ser de características públicas y privadas, y con eso es muy importante porque es más que un documento, es una forma de identificación muy buena para los animales y también para los propietarios. No nos sirve como GPS. Hay gente que piensa que este microchip le sirve cuando se pierde una mascota o es robada para localizarla a través de un sistema satelital. Eso no nos sirve. Es a través de un lector muy cerquita de la mascota, pero es interesante que podamos empezar a identificar los animales. Es muy importante, porque este me parece que es el punto de partida con lo que es el manejo de los animales domésticos, de los pequeños, que serían perros y gatos, los planes sanitarios. En la Argentina tenemos, por suerte, hace poco se ha consensuado a través de todos los colegios veterinarios del país una libreta sanitaria que se las muestro. Esta es la libreta sanitaria. Esta libreta sanitaria es como un documento que tienen los perros o los gatos, donde adentro de esta libreta nosotros podemos poner, digamos, por supuesto, siempre desde el punto de vista del veterinario,
los nombres de las mascotas, su propietario, el nombre del veterinario, fotos cuando es cachorro, fotos cuando es adulto. Esta libreta, además, podemos poner el número de chip de la mascota. Nos permite para transitar con un certificado de salud por la Argentina, es decir, trasladarnos a otra provincia. Y también, si está con toda la documentación, a veces que nos piden países vecinos, podemos pasar a otros países. Aquí podemos anotar parte de la historia clínica y lo más importante que tiene, lo más importante que a mí me encanta de esta libreta, es que al final de esta libreta tiene estos 13 puntos que hacen a la tenencia responsable. Esto es muy importante, después se lo puedo pasar, porque aquí prácticamente explica cuáles son las obligaciones que tiene el propietario con su mascota desde el punto de vista no solo sanitario, sino también de temas que hacen a la ley 14.346 que habla de maltrato y crueldad. Es muy importante que el punto de partida en la tenencia de animales sea la identificación y la libreta sanitaria, porque ahí vamos a poner ¿qué cosa? Vamos a poner las vacunas, vamos a poner los antiparasitarios, vamos a poner el uso de antiparasitarios externos y vamos a hacer como un proyecto de esta mascota, porque ahí van a estar anotadas las fechas, la fecha de la próxima vacunación, etcétera, etcétera. Esto de los planes sanitarios me parece muy importante. Dentro de las obligaciones que tenemos con nuestras mascotas, quizás una de las más costosas en este momento es la alimentación. La alimentación es la obligación nuestra. Los perros, los gatos no pueden valerse. Los gatos por ahí son cazadores solitarios, pero les aseguro que con lo que hay en la naturaleza urbana no alcanzaría para la alimentación de un gato. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la alimentación es la obligación de parte del propietario. Nosotros tenemos que alimentar a nuestros perros y gatos. Para eso, si nosotros adquirimos una mascota, tenemos que saber que le vamos a tener que dar de comer todos los días. Si es un cachorro, va a tener que comer 2, 3 veces, 4 veces por día. Si es un perro adulto, va a tener que comer 1 o 2 veces por día. Si es un perro geronte, si es un perro viejito, va a tener que comer una comida especial. Y por supuesto que si nosotros tenemos un montón de perros en la casa, como yo tengo 5 perros, entonces si uno tiene varios perros en la vivienda, también debemos pensar que deben comer todos los perros, no uno, sino todos los perros. Eso implica una cierta proyección de la responsabilidad que vamos a tener sobre nuestra mascota. La alimentación hoy en día es muy simplificada con el tema de los animales, porque existe lo que se llama alimento balanceado. Alimento balanceado ya tienen 4, 5, 6 generaciones que vienen comiendo alimento balanceado. Saben que hay distintas marcas, distintas calidades. Lógicamente que en el tema de los alimentos, la calidad de los alimentos prácticamente tiene relación con el precio. Por eso a veces cuesta, depende de la situación de cada uno, poder elegir el mejor o el peor alimento. Los alimentos preparados en casa pueden comer los animales. Los perros son carnívoros, pero que han aprendido a comer hidratos de carbono, por ejemplo, la polenta, el arroz, los fideos. La característica que tienen que tener esta dieta es que tienen que estar muy bien cocidas y de esa forma la pueden digerir bien. Las carnes, hay una dieta que ha aparecido en el mundo, que se ha popularizado y se está usando mucho, en algunos países se empezó a prohibir, que son las dietas BAR, que es como volver a la alimentación natural del perro, a la alimentación que tenía antes, cuando pasa a ser de lobo a perro, cuando pasa a ser de lobo a perro, lobo doméstico sería, pero tiene algunos problemas que pueden transmitir algunas enfermedades. Por eso algunos países, como Inglaterra, ahora han prohibido la dieta BAR, no se permite, tienen que ser cocidos. Y bueno, eso es un tema
y no son siempre bien balanceadas. Puede ser que los alimentos balanceados se supone que con los controles que tienen, son dietas que están balanceadas en cuanto a la proteína, en cuanto a los hidratos de carbono, los minerales, las vitaminas y lo que necesitan. Por ejemplo, los gatos antes se alimentaban mucho los gatos con el hígado. La gente iba a la casa, a la carnicería y compraba hígado para darle de comer a los gatos. Los gatos, por ejemplo, asimilan mal el tema de la vitamina A. Antes tenían muchos problemas porque el exceso de vitamina A, que es lo que tiene el hígado, produce un trastorno en la columna de los gatos, que se llama espondilosis cervical deformante. Y nosotros veíamos en la clínica gatos con problemas para caminar, con ataxia. Bueno, todo eso prácticamente ha desaparecido porque hoy los gatos comen alimentos balanceados y los gatos, por ejemplo, no sintetizan la taurina, que es un aminoácido necesario para la fabricación de proteínas. Es decir, los aminoácidos son esenciales, es decir, aquellos que en este caso se los tengo que aportar de la naturaleza. Bueno, en este caso, estos alimentos que vienen para gatos, prácticamente esta es la diferencia que hay entre los alimentos para gatos y los alimentos para perros, que presentan esta sustancia que es la taurina, que permite aportar este aminoácido esencial que es necesario para la vida rural. Entonces, toda esa información que yo le estoy dando ahora, si nosotros se la transmitimos a los propietarios cuando tenemos un gato, un perro, es muy bueno porque la gente aprende y se mete en el proyecto, ¿sí? Y empieza a visualizar otro tipo de atención hacia los animales. Aquí viene el tema que es el control reproductivo. También tenemos que explicar sobre esto. Ahí, por supuesto, este es el tema, el cuello de botella, porque el control reproductivo hace, después, el tema que vamos a ver un poquito más adelante, a lo que hace la superpoblación de animales. El control reproductivo se lo podemos explicar a los propietarios qué pasa con el control reproductivo. Hay muchas formas de controlar la reproducción del perro y el gato, digamos. Una, el más común, es el aislamiento. Mucha gente no desea lo que es la castración, ni el uso de anticonceptivos, ni nada, y lo único que hacen cuando su perrita entra en celo, la deja aislada para que no haya vínculo con un macho. Es riesgoso porque las perras entran en celo cada 6 meses. Las perras entran en celo a partir de los 6 o 7 meses. Es decir, esa sería la pubertad. Ahí aparece 7, 8 meses, depende de la raza, el tipo de perro, pueden entrar en celo. Entonces ahí lo que tenemos es que ese celo dura un montón de tiempo, porque dura 14 días. Tenemos 7 días donde hay un sangrado, después 7 días donde deja de sangrar o a veces sigue sangrando y acepta la cópula. Esta situación, que se repite cada 6 meses en el caso de la perra, en la gata es diferente, es muy riesgoso porque se pueden escapar, hay que tener todo un sistema de precaución y si tenemos más de un perro y si tenemos machos en la casa, vamos a tener problemas con la procreación no deseada. Entonces el tema del aislamiento es un tema que habría que ponerlo entre comillas. El uso de anticonceptivos, que antes, hace muchos años, estaba muy popularizado, en la medicina veterinaria, a mi criterio, no se ha podido consensuar un producto que sea de alta calidad. Los anticonceptivos traen problemas en los animales. Los anticonceptivos traen problemas de biómetras, problemas de tumores de mamas, etcétera, etcétera, hiperplasia mamaria. Entonces no está muy recomendado el uso del mismo. Por lo tanto, lo que nos queda es la castración de las perritas o de las gatas. Castración o esterilización es lo mismo. De los machos y de las hembras. En las sociedades un poco menos evolucionadas, el concepto de castración de los machos se ve un poco dificultado porque tiene que ver con eso un poco del machismo, donde consideran que lo que se debe castrar es la hembra y no el macho. Y si ustedes ven, ustedes hacen un recorrido por la ciudad y ven muchos perros, a veces sueltos, para ver que hay gran cantidad de machos sueltos que muchas veces no tienen propietarios, no tienen dueños y que no están castrados.
Es decir, que eso tiene que ver con una cuestión cultural. Hay que explicarle a los dueños de que la castración en las hembras debe ser igual que en los machos. Debemos castrar los dos. La castración, por supuesto, es un tema que nos va a hacer prevenir algunas enfermedades que vamos a ver. Ahora les voy a comentar un poco cuáles son. Voy a hablar un poco de enfermedades. Voy a hablar un poco de la clínica veterinaria. Pero voy a enfocar el tema de las enfermedades a aquellas enfermedades que son evitables, digamos, con un control, digamos, que tienen que ver con el cuidado de esta mascota. No voy a hablar de las enfermedades que se generan espontáneamente. Vamos a ver las enfermedades reproductivas y algunas que tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestro ambiente. Por ejemplo, dentro de las enfermedades reproductivas, si nosotros castraríamos a las perras o castraríamos a los machos a temprana edad, se considera antes de que entre en celo o después del celo, ahí pronto, vamos a evitar enfermedades como, por ejemplo, la aparición de piómetra, la aparición del cáncer de mama en la perra, y una enfermedad que es reproductiva, que hay mucho en Santiago, que es el TBT, que es el tumor transmisible venéreo, que es una enfermedad que se llama tumor de Sticker, que es como un crecimiento en la zona genital de los perros, tanto de los machos como de las hembras. Estas enfermedades, el propietario debe saber que si nosotros realizamos una castración a temprana edad, vamos a evitar estas enfermedades, ¿sí? También vamos a evitar, por supuesto, la concepción, la superpoblación, etcétera, etcétera, que eso vamos a hablar después. Pero lo importante es que tenemos que saber que hay enfermedades que nosotros podemos evitar haciendo algo a temprana edad con nuestra mascota. Y que la castración a temprana edad, para sacar un mito, que sería antes del primer celo, no trae ningún problema en la hembra. Y si traería algún problema, nosotros podemos explicar que puede ser, por ejemplo, el sobrepeso, tenemos que darle menos de comer, porque aún disminuye la actividad, entonces debería comer un poco menos, podemos aumentar los paseos. Y bueno, y esas cosas hay que explicarle al propietario, pero que son bastante leves, digamos. No pasa casi nunca. El tema del sobrepeso pasa justamente por esto de que a veces le damos, al tener menos actividad, comer más. En los machos podemos evitar enfermedades que son reproductivas, como tumores de próstata, el agrandamiento de la próstata, esta enfermedad que es el TBT, que es muy común aquí, muy común. Van a ver en las redes sociales muchas veces que se pide una droga que se llama vincristina para tratarla, porque es muy cara, porque hay gente que no la puede pagar, etcétera, etcétera. Es un tema que está bueno que hagamos prevención sobre estas enfermedades. El tema de las enfermedades infectocontagiosas. Aquí viene lo que hablamos de la libreta sanitaria, de las vacunaciones. Nosotros debemos vacunar a nuestras mascotas a partir cuando son cachorros. Lo que se aconseja es que, acuérdense que los perritos cuando nacen no ven, son ciegos porque tienen los ojitos cerrados. A los 14 días abren los ojos, 14, 15 días. Los oídos están cerrados y abren a los 21 días, empiezan a escuchar y se manejan solamente por el olfato. Estos perritos chiquitos, lactantes, se los debe desparasitar recién a los 20 días de vida. Es muy importante que protagonicemos la salud pública y para la vida de este perrito y para la salud en la desparasitación temprana. A los 20 días tenemos que desparasitar los perritos. A los 45 días debemos comenzar con los planes sanitarios. Vacunarlos, hacer el plan sanitario que indique el veterinario, en este caso serían 3 o 4 vacunas, y la obligación de la vacuna antirrábica. Nosotros por ley, acuérdense que la ley 22.953 indica que es obligatoria la vacunación antirrábica. Eso se puede hacer a partir de los 4 meses.
y después generar un plan sanitario que va a ir cada año y medio, que debe ir a la veterinaria para que le ponga el vacunas. Las vacunas más importantes son las enfermedades que más se conocen, que es el parvovirus, la parvovirosis, el moquillo, la enfermedad de Carré, que son enfermedades que hay mucha cantidad aquí en nuestra población y justamente es porque hay falta de vacunación en los perros. La parasitosis es muy importante que las controlemos porque estas parasitosis son zoonóticas, es decir, que se contagian a las personas, a los niños, como el caso de la ascaridiosis, la toxocariasis. Entonces es muy importante que los perros estén vacunados. La ley 6.973 que tenemos aquí en nuestra provincia, es la ley provincial, indica, bueno, fue creada en el momento que hubo una cuestión de accidente con un perro hacia un ser humano y tienen que ver con el uso de los elementos que debemos tener con los animales que son de gran porte. Ellos les llaman peligrosos, pero yo les llamo de gran porte, que es el uso para todos los perros, el uso del collar, la correa, el uso del bozal en algunas situaciones, y hay que agregar una cosa que no está en la ley, y que eso debe ser un cartel así grandote que tenemos que poner, el uso de la bolsita del elemento para levantar las decisiones cuando salimos a pasear con nuestra mascota, que va a hacer de que haya una ciudad más limpia. Esto es una obligación del propietario, debe ser una obligación del propietario. Hay un montón de métodos, viene una palita, puede ser con guantes, lo que sea, pero eso debe formar parte del esquema que tiene el propietario con la mascota. La correa, el collar, la correa, el bozal y el elemento de limpieza cuando sale a pasear. Dentro de las enfermedades que son sociales también, que tienen que ver con la falta de cuidado de nuestra mascota, y que es muy común en nuestra zona por las altas temperaturas, son los golpes de calor y la insolación. Eso es literalmente un maltrato cuando nosotros dejamos atado a un perro y más aún sin la protección de la sombra, sin la protección de un árbol, sin la protección de nada y los rayos solares directamente sobre el cráneo del perro y lo que es el golpe de calor. La diferencia que hay entre un golpe de calor y una insolación es el golpe de calor es cuando dejamos el perro dentro del auto, cerramos los vidrios, nos bajamos, nos vamos a hacer un trámite y el perro hace muchísimo calor y adentro, por supuesto, la temperatura se dispara. Los animales, todos los animales, los mamíferos tenemos un centro que es un aparato termorregulador que regula la temperatura corporal. Por ejemplo, el humano 36,5, 37, los perros 38,5 de temperatura normal. Entonces, ese aparato termorregulador que regula esa temperatura que siempre debe ser constante, cuando hay esa temperatura, cuando hay ese calor intenso, lo que hace es disparar la temperatura, no poder regularla, entonces la temperatura se va a 41, 42, 43 grados y este animal se muere. Eso es algo muy grave y muy común que pase en nuestro medio, lo que son los golpes de calor. Y la insolación tiene que ver con dejar, como les decía, de la misma forma funciona la falta de función de este aparato termorregulador, dejar animales atados al sol. Fíjense, con todo lo que yo les voy diciendo, qué importancia tiene transmitirle a los propietarios cuáles son las obligaciones cuando tienen a cargo un animal, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que había preparado para contarles un poco de la salud y de los cuidados de las mascotas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alberto. Realmente muy interesante el tema de la salud y el cuidado animal que tanta falta hace conocer y saber. Ahora procedemos a contestar algunas preguntas. Pueden usar los medios que crean conveniente para realizarlas. Mientras tanto, comenzaremos con aquellas consultas que fueron llegando mientras se realizaba la ponencia. Esta consulta está dirigida a la doctora Velasco
la cual dice: ¿qué se está necesitando o cuál es el camino para erradicar el maltrato y los actos de crueldad animal en nuestra sociedad? Doctora. ¿Se escucha? Sí. Ahí está. Para empezar, esto que estamos haciendo ahora, que es justamente difundir, educar, qué se entiende por maltrato animal, no solamente en los ámbitos académicos superiores como colegios de abogados, institutos, universidades, también desde edades tempranas. Yo quisiera, a mí me gustaría, la idea mía siempre ha sido de crear una especie de materia o como quieran llamarlo, una especie de curso para edades tempranas. Creo que esto desde preescolar debería ser una materia obligatoria, cuidado animal, respeto animal, como quieran llamarlo. Esta es una de las maneras. Creo que las tres, yo digo siempre las tres patitas son educación, leyes contra maltrato animal, pero que sean efectivas, con penas de prisión efectiva, no que sea un aprovechen y ya está. Y la tercera pata es educación también en la justicia, en las fiscalías y en los juzgados. Cursos obligatorios contra maltrato animal, porque si no funciona, si tenemos buenas leyes, pero si se acatan y no se cumplen, estamos en la misma. Y educación para todos. Y cuando las personas ven un tema de maltrato animal, un hecho de maltrato animal, denuncian. Tienen que involucrarse y denunciar. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que tiene ese animal no humano de seguir con vida, porque ellos no se pueden defender por sí mismos, tenemos que actuar nosotros. Eso me parece importante. Y también la importancia de todas las protectoras, proteccionistas y demás, que también estén en este tema de educar, ¿no? De hacer seminarios y cursos, etcétera. Tiene que ser toda la sociedad. Ya queremos un cambio social, no solamente un cambio académico. Gracias. Aquí hay otra consulta. Nos dice: ¿qué impide que los animales sean considerados jurídicamente como personas no humanas? Y está dirigida al doctor Gustavo Lobo. Bueno, ¿qué impide? Creo que lo primero que se tiene que partir es de un punto de discusión filosófico para saber, para entender mejor el tema, desde un punto de vista jurídico y de la parte de la medicina. Creo que estos son los tres pilares, primero fundamentales para empezar a discutir del tema, para poder llegar así a un debate, a un consenso. Y lo que va a ayudar a esto, más allá de que seguramente el escenario donde se va a discutir una posible ley de los animales como personas, seguramente será por allá, por el camino que corresponde, por la Cámara, por el Senado, pero la sociedad necesita ir nutriéndose de conceptos. Entonces es importante, como decía aquí la doctora, la educación. La educación desde la parte inicial, primaria, secundaria, también la capacitación para poder transmitir estos conceptos que hoy también lo hemos transmitido, sirve para develar algunas dudas, develar algunos conceptos erróneos que por ahí tenemos con el sentido común, que no se asemeja a los conceptos jurídicos o filosóficos o de la medicina que podemos tener. Y sobre todo la difusión. Precisamente esa difusión es la que nos motivó a estar hoy aquí presente y a hacer nacer este proyecto del Instituto de Derecho Animal. Así que creo que lo indispensable tiene que ir por la educación, la capacitación y la difusión en el ámbito de la sociedad. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta que llega está dirigida al veterinario Alberto Lucatelli, la cual dice: ¿a qué cree que se debe el creciente aumento de animales en estado de abandono y cuál sería la posible solución? Doctor. Muy bien, interesante la pregunta. Bueno, nosotros, estado de abandono, es decir, nosotros haciendo un poco de
historia. La Organización Mundial de la Salud pone un parámetro de cantidad de perros por habitante que sería lo ideal, que dice un perro por cada 10 habitantes. Nosotros con un grupo hicimos un censo en el año 2000, más o menos, creo que 2000, 2001, por ahí, donde aquí en la ciudad, donde encontramos un perro, sacando la cuenta de todas un perro por vivienda, digamos. Es decir, que daba más o menos un perro cada 4, casi 5 habitantes. Y hoy tenemos, haciendo un censo, tomando datos de otros lugares, de censos que se han hecho, ya estamos en un perro cada 3 habitantes. Es decir, lo que vemos que han aumentado la población canina y felina también, un montón, digamos. Eso tiene que ver con una cuestión cultural, tiene que ver con una cuestión educativa, tiene que ver con una cuestión de la conciencia, de que la población debe tomar conciencia, y con lo que es la sensibilidad. Es decir, lo que está faltando ahí es un elemento que nos enseñe, que diga cómo debemos convivir nuevamente con esta mascota. Es decir, la población ha aumentado muchísimo en estos últimos años y por ende vamos a encontrar un montón de perros abandonados, vagabundos, que hay mucha gente que les da de comer, pero que viven en la vía pública. Los perros no pueden vivir en la vía pública. Los perros tienen que vivir en la casa de los propietarios. Si nosotros como propietarios abandonamos un perro, dejamos la vía pública, estamos provocando maltratos. Puede provocarle accidentes, mordidas, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que puede pasar. Entonces, la solución a eso, creo que son los 3 pilares más importantes que siempre tengo, que es la educación, la toma de conciencia y la sensibilización hacia la sociedad de qué es lo que debemos hacer con nuestros animales. Muy bien, gracias Alberto. Bueno, muy bien, con esto estamos llegando a la finalización de la presentación de este instituto y de la primera de tantas jornadas y conversatorios que tenemos planeados realizar. Ahora, antes le cedo la palabra al director del instituto para que quede a su cargo el cierre de la jornada. Por mi parte, les agradezco a todos por participar y apoyar a este instituto. Muchas gracias. Adelante. Bueno, no voy a hacer el cierre porque se lo voy a dejar a la doctora Victoria y al doctor Felipe Viaña para que realicen el cierre. Simplemente quería dirigir mis palabras para agradecer a la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Humanitarios por esta oportunidad, agradecer al doctor Lucatelli, agradecerle a la procuradora Valduesa, agradecerle a la doctora Laura Velasco que se puso a disposición, apenas se lo comenté, agradecerle a todas las autoridades que están presentes de la red, agradecerle estaba viendo en las personas que se conectaron, varios de ellos son conocidos, amigos, alumnos, les agradezco por estar presentes ahí. A todos los que se convocaron hoy porque les interesó la temática y porque tienen algo en común con lo que se está exponiendo hoy. Bueno, ahora lo que voy a realizar es darle el paso ahí a la doctora Victoria, que vamos a ver si se pudo conectar bien para que nos exprese algunas palabras. ¿Qué tal? No sé si se escucha. Ahí estamos escuchando. Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, realmente para mí ha sido muy grato acompañar el proceso de creación de este instituto desde hace varios meses. Ha sido tanto el deseo de su concreción, el estudio, la investigación dedicada a ese nuevo derecho, podríamos decir así, derecho de los animales. Auguro éxitos en las próximas actividades y nuevos miembros del instituto. Muchas gracias por compartir este momento. En mi caso, que soy en Estrasburgo, Francia. Muchas gracias, doctora Victoria. Doctora Victoria es
la coordinadora general del Instituto de Centros de Investigación de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Humanidades. Dejamos las palabras finales para el doctor Felipe Alegre Viaña, quien es presidente de la Red Argentina. De mi parte, me despido. Muchísimas gracias. No, de participar de esta charla. Y no tan solo el privilegio de participar en esta charla, sino de ubicarme en el cierre de esta charla. Yo creo que hay figuras o personas con capacidad o con posibilidades más importantes para poder cerrar la charla. Quiero felicitarlos a los disertantes y a los organizadores del evento. Quiero decirles y confesarles dos cosas. Uno, que estoy saliendo de una fuerte gripe y pensé que estoicamente no iba a poder terminar de escucharla. Pero confieso también que me ha fascinado. Me ha fascinado porque la calidad de los expositores, por el tema en sí, por el poco conocimiento quizás que tenía sobre el derecho animal. Me resultó atrapante por su cercanía, por la cercanía que nosotros tenemos con estos animales, en el caso particular con un perro, y que los tenemos tan cerca, les brindamos cariño, compartimos nuestras vidas y tan pocos conocemos de sus circunstancias. Me pareció muy interesante. Felicito a los creadores de este instituto, a la doctora Victoria con ese acompañamiento, al doctor Jordar, a la doctora vicepresidenta, que siempre están presentes en todos estos eventos y que ayudan a que esto prospere. Ha sido una charla interesante y nos invita a conocer mucho más sobre esta temática. Mis felicitaciones a todos. Les confieso mi poco conocimiento de ese tema y mi fascinación. Me comprometo a estudiar y a introducirme en el tema por lo interesante de él. Un saludo a todos y un gran afecto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los presentes y hasta aquí llegamos con la jornada. Que la hayan disfrutado.